perfecto, vale, muchas gracias. Pues vamos a orar. Señor, estamos ante ti, tu iglesia, y tú sabes qué es lo que necesitamos cada uno de los que aquí estamos, Señor. Lo que nos hace falta, Señor, lo que necesitamos descubrir de parte de ti. Y te pedimos, Señor, que seas tú el que nos hables a todos, Señor, en que en tu gracia, Señor, pues hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, Señor, que nos confrontes con tu palabra, Señor, y, Señor, que al final de esta exposición, Señor, seas tú el vencedor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Me gustaría empezar hablando de lo que el enemigo y nosotros mismos vamos a tener que lidiar, que luchar a lo largo de todo este nuevo año que empezamos. El enemigo y nuestra carne nos van a querer quitar y robar cosas que Dios nos ha dado, que nos ha regalado. Sobre todo una que muchas veces nosotros generalmente o sabemos o lo dejamos en el olvido o lo ignoramos. Es algo que Dios nos dio en el día en que Él vino a nuestra vida como nuestro Señor y Dios. El enemigo no quiere, vamos, que siga. Pero tampoco me hace falta el micro, ¿eh? El día que vinimos a los pies de Jesús, el día que Jesús vino a nuestro encuentro, Él nos hizo un regalo. Es un regalo que nuestra carne y aliada junto con el enemigo nuestro a veces quiere dejar en el olvido, nos quiere quitar, y aunque es imposible que algo que Dios nos ha dado nos pueda ser robado o quitado, porque es imposible, lo que Dios nos ha dado es para siempre. O sea, lo que Dios te da, la salvación que Dios te da es para siempre, los regalos que vienen con esa salvación son para siempre, no es algo que el enemigo te pueda quitar, no es algo que tú puedas perder, es algo que sí podemos dejar estancados en el olvido o apalancados, pero es algo que el Señor nos ha regalado. Y para poder entender lo que yo quiero ilustrar en esta mañana, dicho esto, tendríamos que hacer una pregunta, y es si creemos lo que la palabra de Dios nos dice, si creemos que lo que la Biblia dice es real, y si creemos que lo que dice la Biblia es para nosotros. Pero sabes, hay algo muy peligroso que pasa en los hijos de Dios, y es que creemos lo que dice la palabra de Dios, pero muchas veces ni la vivimos ni la experimentamos. Eso es lo peligroso, porque la palabra de Dios está para vivirla y experimentarla, y cuando no la vivimos y no la experimentamos, estamos dejando a un lado las promesas de Dios, los regalos que Dios nos ha dado, y estamos viviendo nuestra propia manera de ver y entender lo que es Dios. Y Dios no quiere esto para nosotros. Para ilustrar todo esto, quiero tocar un hombre que después de haber sufrido muchas calamidades, de verse en peligros de muerte, llega un momento en su vida que parece que por fin todo está en orden, que todo está correcto delante de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Podemos ser como este hombre, que llega un momento en que en nuestra vida todo parece que empieza a calmarse, que empieza a serenarse, que empieza a enfocarse todas las cosas, que todo empieza de una manera como natural y guiada por Dios a estar bien. Pero ¿sabes una cosa? No te duermas. El enemigo nunca descansa. El enemigo nunca duerme. Nosotros sí, pero el enemigo nunca duerme y nunca descansa.
Después de Dios, yo creo que Dios es lo que tenemos que amar por encima de todo. Yo creo que eso lo debemos tener claro todos nosotros. Dios es lo primero, aunque he visto que a veces podemos amar más a un cónyuge más que a Dios. He visto que a veces podemos amar más a un hijo más que a Dios. He visto que podemos amar más el trabajo que a Dios. He visto que podemos amar más la iglesia que al Dios de la iglesia. He visto que podemos amar más ciertas cosas más que a Dios. Pero a Dios tenemos que amarlo por encima de todo. Él es lo primero. Y después de Dios yo me preguntaría, ¿qué cosa amamos más? En la mayoría que estamos casados y que tenemos familia, podríamos decir que después de Dios lo que amamos más podría ser nuestro cónyuge o nuestros hijos. Generalmente como familia amamos más a nuestros hijos después de Dios. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Pero vamos a nuestros hijos. Y vamos a ver un salmo que es dinamita pura para aquel que es un hijo de Dios. Para que en cualquier momento de tu vida puedas recurrir a él. Es un salmo tan sencillo, es un versículo de un salmo tan sencillo que es difícil de poder aceptarlo. Yo creo que todos lo sabéis, no lo voy a decir lo que dice, eso sí, pero no dónde está, después lo diré. Pero dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. La mayoría lo conocemos, ¿verdad? Yo este salmo no lo conocía. Lo había leído, supongo que 5, 6, 7, 8 veces, pero lo aprendí estando en Santa Perpetua. Había la hija de una hermana que siempre lo recitaba y ya se me quedó. Y tal vez es un salmo que en consejería bíblica podríamos dispensarlo como si fuera una receta médico-espiritual para aquellos que les cuesta dormir, que tienen insomnio, para aquellos que les cuesta confiar y creer lo que la palabra de Dios nos dice. Pero para poder entender este simple parte de este salmo, hay que profundizar en él y saber por qué lo dice. Este es un salmo de David, que va unido al Salmo 3. El Salmo 3 y el Salmo 4 son un mismo salmo. Y la verdad que es un momento difícil en la vida de David, en que jamás hubiese podido esperar lo que le está pasando. Y la verdad que, sabiendo por qué dijo esto David, que no sé si lo sabes, porque es un momento difícil para su vida, en la que un hijo suyo se rebela contra él y quiere matarlo. Qué cosa tan difícil, ¿no? Yo creo que es bastante fuerte, ¿no? Que en vez de esperar, pues el momento de Dios, que en vez de esperar que el padre ceda la corona, o que el padre fallezca y fuera el sucesor y futuro rey de Israel, lo que hace no es mirar a Dios para ver si es aprobado por Dios, sino lo que mira es su propio orgullo, lo que él es, y su orgullo le lleva a querer levantarse contra su padre. El mismo pecado de Satanás. El mismo pecado que muchas veces hay en nosotros, el orgullo. Ese orgullo que tiene que ser muerto y sepultado. Porque lo que debe caracterizar al Hijo de Dios es la humildad, la sencillez, la bondad y el amor de Dios. Y Absalón, el hijo de David, poco a poco, de una manera muy sutil, de esa manera que como que el diablo sabe hacer, porque sabes, el diablo con nosotros también trata de una manera muy sutil, poquito a poco, te va dando pequeñas cositas
hasta que te tiene enganchado. Y Absalón poquito a poco se fue ganando el favor del pueblo y conquistó el corazón del pueblo, y después de hablar mal de su padre, mal de lo que se estaba haciendo, se llega a ganar el corazón del pueblo para que el pueblo empiece a criticar y hablar mal del rey de Israel. Cuando veas que hablan mal de los pastores, cuando veas mal que hablan de los ancianos, cuando veas que hablan mal de los diáconos, de un hermano, no lo escuches, no des lugar al diablo, porque cuando uno habla mal de otro, está siendo un instrumento de Satanás para dividir a su iglesia. No permitas jamás que hablen mal de nadie. Si vienen a ti para hablar mal de alguien, dile, ves, y arréglate con él, como dice la Biblia. Arréglate, si tienes algo, arréglate con él. A mí no me tires tu basura. Y si sigues, sabrás que yo iré a este hermano, o al pastor, o al anciano, o al diácono, y se lo voy a decir, porque lo que estás haciendo está mal. Claro, pero a ninguno de nosotros nos gusta el enfrentamiento, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios, el genuino Hijo de Dios, no evita el enfrentamiento ni la confrontación, sino que accede a sacar la verdad siempre para que Dios sea glorificado. ¿Me estás entendiendo en esto? Porque tú y yo evitamos la confrontación, pero a veces es necesaria para que Dios ponga luz en medio de las personas. No permitas que hablen mal de nadie, aunque se enfaden contra ti. Es mejor obedecer a Dios y ser aprobado por Dios que ser aprobado por los hombres. ¿Qué prefieres, ser aprobado por los hombres o ser aprobado por Dios? Por Dios. Está dicho. A los hombres no tenemos que agradarle. Tenemos que llevarnos bien los unos con los otros. Se tiene que ver el amor de Dios reflejado en nosotros. Se tiene que ver el gozo de Dios reflejado en nosotros. Pero nosotros tenemos que agradar a Dios por encima de todas las cosas. Me hago una pregunta. Si tú fueras David, si te metieras en el papel de David en ese momento en que sabes que tu hijo estaba formando un ejército y que viene contra ti, contra la ciudad en donde tú vives, contra Jerusalén, para acabar con todos aquellos que son tus aliados, tus súbditos, y para incluso matarte, ¿cómo te sentirías? Tienes un hijo al que amas. Y a tu hijo, si yo me pongo en el papel de David, yo le deseo todo el bien del mundo. No quiero mal para él, sino que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere. Pero de repente tiene un ejército grande y poderoso que viene para quitarle el trono por la fuerza, que viene para matarle. Aquí Absalón hizo algo que Satanás hizo. Tomar lo que no le pertenecía. Tomar por la fuerza lo que solo le corresponde a la persona que Dios se lo da. Y la verdad es que en las cosas de Dios, las cosas no se ganan por la sabiduría humana, no se ganan por la elocuencia que uno puede tener, no se ganan por la sabiduría que uno puede llegar o por tener un seminario o por mucho conocimiento. Los dones de Dios son dados por Dios, los ministerios son dados por Dios y puestos por Dios. Y cuando el hombre ocupa un lugar que no le corresponde, llega el momento en que no se deja de ver a Dios para ver lo que en verdad hay. Y la verdad que eso también es un problema. Porque yo podría engañaros, podría seduciros con elocuencia, con vehemencia, con cualidades humanas,
Pero aquel que lee la palabra de Dios se daría cuenta que soy un lobo disfrazado de oveja. Ahí está el secreto, hermanos, de saber si un hombre es aprobado por Dios o no es aprobado por Dios. Mira el corazón de David. David amaba a Dios con todo su corazón. Mira el corazón de Absalón. ¿A quién amaba Absalón? A sí mismo. Y el hombre que puede reconocer lo que viene de Dios o lo que no viene de Dios es aquel hombre o aquella mujer que ama la palabra de Dios, que lee la palabra de Dios, que de día y de noche medita en ella y le pide a Dios la sabiduría suficiente para poderla entender. Es así como se reconoce un ministerio genuino o no genuino. Y espero que me estéis entendiendo, porque cuando estaba haciendo, digo, esto es difícil de entender, pero espero que lo estéis entendiendo. Hermanos, todos tenemos que aprender una cosa, que los problemas ni se esconden ni se minimizan. Y para poder entender lo que quiero decir, tenemos que ir al capítulo 3, que es igual que el capítulo 4, o sea, forman uno solo. Y tenemos que leer versículos 1 y 2 del Salmo 3, que dice: «Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación en Dios, Selah». ¡Wow! De repente David ve que toda una nación, que su propia nación, se está levantando engañada, pero poco a poco se está levantando para matarle a él y matar a sus esposas y matar a los demás hijos y matar a todos aquellos que aprobaban el ministerio, el reinado de David. Y de repente, de un día para otro, hay una multitud inmensa que desea su muerte y la expulsión del trono. Y la mayoría de aquellos golpistas, por decirlo así, incluido su hijo, y Ahitofel, consejero, y el abuelo de Betsabé, creen que lo van a matar y que lo van a destruir. Pero se están equivocando, porque lo que es en la carne perece, y lo que es en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios permanece. Por eso David puede decir todas estas palabras. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido que sabes que han hablado mal de ti? ¿Te has sentido criticado? ¿Te has sentido traicionado? ¿Te han empezado a perseguir, a molestar personas? ¿Te has sentido traicionado por amigos, por familiares, por hermanos que se levantan contra ti sin tú haber hecho nada? Algunos lo hemos experimentado, incluso ministerios de esta propia iglesia o personas de esta iglesia, pero no te preocupes, si tú no has hecho nada, Dios es tu ayudador, Dios es tu amparo, es tu fortaleza. Déjalo en las manos de Dios. Que se ocupe Dios. No hay mejor juez que Dios. Pero fíjate, en todas estas palabras que David dice, se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen, no hay para él salvación en Dios, porque seguramente la mayoría de ellos creerían que Dios les estaba respaldando para ir contra el ungido del Señor, para ir contra David. Pensarían, vamos contra él, Dios es nuestro ayudador. ¿Sabes? Hay una palabra que se llama Selah. Los salmos, todos los salmos son cánticos, son alabanzas que expresan situaciones dramáticas, situaciones en que se pide el socorro de Dios, o en el que se pide que Dios sea glorificado, ensalzado, alabado, o en el que se pide una bendición de parte de Dios. Pero en todos los salmos hay una realidad, y es que
Dios es ensalzado en medio de cualquier dificultad. Y aunque todo parezca perdido, Dios es ensalzado. Amén. Y Dios es glorificado, pase lo que pase. Es la alabanza hacia Dios. Y el hombre que hizo todos estos salmos, David, Moisés, los músicos principales, etcétera, etcétera, han dado la gloria de Dios. En ellos aparece la impotencia y la necesidad del hombre. Pero también aparece otra cosa muy importante, la necesidad de Dios. Y yo no sé si necesitas a Dios, pero todos los que estamos aquí necesitamos a Dios, de una manera real y genuina. Cuando se nos roba la paz, cuando se nos roba el gozo, cuando nuestro amor hacia nuestros hermanos y semejantes disminuye, necesitamos a Dios. Necesitamos más de Dios. Esta palabra Selah es una pausa musical. Es una pausa en la que se está parando el cántico para destacar algo. Se para de alguna manera decir, esto es importante, hay que meditar en ello. Como muchas veces decimos, Sera, detente y medita, ¿no? Porque los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Y Dios, aun en medio del dolor, de la dificultad, tiene pensamientos de bien para cada uno de sus hijos. ¿No es maravilloso esto? Y en esos momentos de dificultad, como David, en el que tu propia carne se levanta contra ti para destruirte, David puede tener una paz que no se puede entender, en la cual huye para que Jerusalén no sea afectado y tal vez para defenderse mucho más adelante. Y en nuestra vida vienen momentos de angustia y de dolor. Yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Yo escuchaba muchas veces a evangelistas decir, ven al Señor y todo te irá bien, no tendrás angustia, no estará dolor. Me gustaría encontrármelos ahora para decirle, hijo mío, he tenido angustia, dolor, dificultad, problemas, escasez, una serie de cosas. Entonces, ¿qué? Yo no soy un hijo de Dios y me gustaría saber lo que me dice, porque entonces le diría, ¿y a Pablo no le pasó cosas parecidas? Entonces tú eres un falso profeta. ¿Y sabéis lo que se le hacía a un falso profeta, no? Según la palabra de Dios. Había que apedrearlo. Por eso es tan importante intentar que la palabra de Dios la podamos decir de una manera genuina y correcta. Siempre. Y David podía preguntarse, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No te has preguntado alguna vez en tu momento de angustia, de dolor, de dificultad, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Te lo has preguntado? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando a mí? Pero si yo oro, yo leo, yo te sirvo, yo ayudo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? David también podía decir, ¿por qué mi hijo quiere mi madre? ¿Por qué mi hijo quiere mi muerte? ¿Por qué toda una nación a la cual yo he ayudado, la he liberado de sus enemigos, ahora quieren quitarme la vida? He arriesgado mi vida por esta nación. He dado mis años por cada uno de las personas que forman el pueblo de Israel. Pero David tiene que recordar, como muchas veces nosotros tenemos que recordar lo que la palabra de Dios nos dice. Pero no podemos recordar si no sabemos lo que la palabra de Dios nos dice. Selah, detente y medita. Salmo 3, del 3 al 5. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Selah. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba.
David estaba recordando por todo lo que había pasado. Y mira, y sin ir más lejos, tenemos la palabra de Dios para recordar las promesas de Dios. Y aún para recordar nuestra vida, de cómo Dios vino a nuestro encuentro y nos salvó, de cómo Dios ha estado en nuestras enfermedades, de cómo Dios ha estado en nuestros altibajos, de cómo la misericordia de Dios nos ha sostenido día tras día hasta el día de hoy. Amén. Y es motivo de recordar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. El enemigo querrá que olvides. El enemigo querrá quitarte el gozo, querrá quitarte la paz de Dios, querrá sumirte en la miseria, querrá que tus sentimientos y emociones dominen sobre tu mente. Pero tu mente tiene que estar llena de la palabra de Dios para que los sentimientos y emociones estén sometidos por la palabra de Dios. Porque si nuestra mente no está llena de la palabra de Dios, no podremos someter nuestros sentimientos. Acordémonos de Jesús, cómo fue tentado. Por cosas materiales, por emociones, por sentimientos, por hambre, por gloria. Pero ¿cómo contestó Jesús? Escrito está. Hermanos, conocimiento de la palabra de Dios. Y ojalá en este año que empezamos, uno de nuestros propósitos sea: Señor, quiero leer tu palabra. Quiero leer la Biblia de punta a punta, quiero leerla. Y si no hay cosas que entiendo, pues mira, puedes recurrir a mí, puedes recurrir a Raquel, que es la directora del seminario, puedes recurrir a Ángel, puedes recurrir a Ramón, puedes recurrir a Francisco, puedes recurrir a Edwin, puedes recurrir a todos la mayoría de los que predicamos para echarte una mano. Pero empecemos a leer la palabra de Dios y a atesorarla en nuestra mente. En nuestros momentos en que podamos perder la paz, solo tenemos que recordar quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y si Él permite ciertas cosas que no podemos entender, como David no podía entender esto, dejémoslo a Dios, porque Él sabe por qué. Y porque la palabra nos dice que, aunque no lo entendamos, todo acontece para bien, conforme a aquellos que aman a Dios. Todo acontece para bien. Recuerda quién es Dios. Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Deja que tu mente esté llena de la palabra de Dios. Deja que tu mente, que mi mente sea dominada por la palabra de Dios. Que no la domine nuestras emociones y sentimientos, porque generalmente nuestras emociones y sentimientos son los que muchas veces dominan nuestra mente. ¿Por qué tenemos ira? ¿Por qué tenemos enfados? ¿Por qué tenemos disensiones? ¿Por qué tenemos pelea? Porque nuestras emociones prevalecen sobre la razón, y esa razón tiene que estar llena de la palabra de Dios. Si la razón está llena de la palabra de Dios, podemos tener el fruto uno de esos características que tiene el fruto del Espíritu Santo: dominio propio. Y el dominio propio nos refrenará y nos parará para poder seguir andando en esa paz. Deja que tu mente esté llena de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que podía sentir David? ¿Te imaginas qué es lo que podía sentir David en esos momentos? Yo me lo imagino. Te voy a decir lo que yo me he imaginado. Miedo, no tan solo por su vida, sino por aquellos que aman. Familia, amigos. Se podía sentir rechazado. Podía sentir dolor, ansiedad, angustia, fatiga, insomnio, desesperación. Y a diferencia de Saúl, que cuando se vio rodeado por los enemigos, él se suicidó porque no había salida, porque no había solución, porque no podía ir. Lo que hace David es confiar en Dios. Confiar en Dios, hermanos. Aunque veas que estás rodeado por tus enemigos, confía en Dios.
Sé que muchas veces es imposible y que para nosotros hay otras salidas, pero la mejor salida para el Hijo de Dios es confiar en Dios. ¿Cómo un hijo de Dios se puede defender ante tantas cosas, no? Ante todas esas inseguridades, esos temores que vienen por nuestras emociones y temores reales porque están ahí. ¿Cómo podemos defendernos? Dejemos que nuestra mente sea gobernada por el Espíritu Santo. Deja que tu mente la gobierne la palabra, deja que tu mente la gobierne el Espíritu Santo. Mira, Romanos 8:6 dice, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, pero apúntatelo, Romanos 8:6, Nueva Versión Internacional, NVI. Dice, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Amén. Y sabes, si no tenemos paz, no tenemos vida. Y tenemos que permitir que la paz de Dios sea la que gobierne nuestra mente. Deja que tu mente sea saturada por la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios la puedas vivir y experimentar día tras día. ¿Sabes una cosa? Yo creo que la iglesia de hoy, gracias a Dios, tenemos mucho conocimiento. Pero ese conocimiento es peligroso. Y te voy a decir por qué. Porque tenemos mucho conocimiento, pero poca práctica. Es como aquel que estudia medicina, tiene la teórica, pero no ha hecho ninguna práctica. Si no ha hecho ninguna práctica, ¿cómo va? Por ejemplo, está Joan aquí. Tiene una raja en el brazo y hay que pues darle puntos de sutura, bueno, o sea, coserle, para que lo entendamos, hay que coserle, pero si nunca lo ha hecho y lo tiene que coser el que sabe la teoría, le va a hacer tanto daño a Joan que va a rabiar de dolor, porque si tienes experiencia sabrás que a lo mejor le puedes dar un pinchacito de anestesia y sabrás con qué cuidado le tendrás que coser. Hermanos, hay que vivir y experimentar la palabra de Dios. No tiene que ser tan solo una teoría. Mira, ¿por qué pasamos por problemas, por dificultades, por enfermedades, por tantas cosas que afectan nuestra vida? ¿Tú te preguntas por qué? Claro que sí, porque tenemos que vivir y experimentar la palabra de Dios. Si no la vivimos y la experimentamos, no vamos a saber que hay un Dios que es real y es soberano y que gobierna en todo y por todo. Menos teoría y más experimentar la palabra de Dios. Claro, puede decir, yo me quiero quedar solo con la teoría. Pero si te quedas solo con la teoría, serás como Pablo cuando dice que sois como niños a los cuales hay que darle el biberón. Y nosotros, algunos ya somos maduritos, en los que tenemos que empezar a comer nuestros entrecots, nuestras buenas parrilladas, que encontramos en la palabra de Dios. Dejemos a un lado la leche espiritual y sumerjámonos en aprender, vivir y experimentar la palabra de Dios. Alaba a Dios, aun cuando no entiendas nada, aun en la angustia, alaba a Dios. Dice el salmista, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ora a Dios, porque Él es la solución de todo. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Ora a Dios, clama a Dios, porque Él sabe lo que nos pasa. Pero, ¿sabes? Él quiere que vayamos a Él y que le expongamos lo que nos pasa. Porque muchas veces podemos caer en el orgullo y decir, bueno, ya sabe el Señor lo que me pasa. Pero no, el Señor quiere que vayamos a Él, que nos humillemos delante de Él, que nos pongamos de rodillas a sus pies,
para poder decir, Señor, te necesito, Señor, dependo de ti, no dependo de mis fuerzas, no dependo de nada lo que tengo, dependo tan solamente de ti, porque tú eres mi Dios, porque te necesito, porque tú eres mi amparo y mi fortaleza. Filipenses 4, versículos del 6 al 7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y fíjate lo que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. La paz de Dios, hermanos. La paz de Dios es algo sobrenatural. Esa paz, muchas veces lo sabemos como una teoría, pero esa paz hay que experimentarla. Mira, yo recuerdo en nuestros primeros años en Santa Perpetua como pastores, teníamos una pareja de hermanos y amigos. Y recuerdo que él tuvo un accidente en el trabajo. Él llevaba una apisonadora y la apisonadora cayó encima suya y la aplastó. Eso fue un shock tremendo para nosotros como ministerio. Y recuerdo que una hermana de la iglesia, hablando con la viuda, le dice, ¿cómo estás? Y la viuda dice, pues gracias a Dios tengo paz, porque sé dónde está. Claro, esta hermana vino, no sé si estaba mi mujer, pero me comentó, pobrecita, dice que tiene paz en Dios, pero cuando se le pase esto, necesitará algún tranquilizante, algún ansiolítico. A mí me pilló que no supe. Yo estaba bastante mal por lo que pasó, ¿no? Yo no supe. Si me pasara eso ahora, ¿sabes lo que le diría? Apártate de mí, Satanás. Porque muchas veces somos instrumentos de Satanás. ¿Creemos en la palabra de Dios? ¿Es que no le puedo dar Dios paz en medio del dolor? ¿Es que no nos da paz? Es esa paz de la que hemos leído, que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que no podemos entender. Ahora, siempre están los que vienen a traer tropiezo. Es la paz, hermanos. Creamos la palabra. Porque esta hermana no creía la palabra. Creía lo que su propia mente le decía. No vivía ni experimentaba la palabra, pero en cambio la viuda sí. Tengo la paz de Dios. Espero que me estéis entendiendo, para que no saquéis conclusiones apresuradas, ¿no? Porque muchas veces somos mal utilizados por el enemigo. Que Dios nos ayude a no ser mal utilizados por el enemigo. Pedro fue utilizado por el enemigo, Jesús se lo dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, que Dios nos ayude siempre a ser alivio, a ser bálsamo, a ser ayuda, a ser soporte para aquellos que nos necesitan. A saber que hay una paz que el mundo no puede entender y que muchos hermanos no entienden, pero es una paz que la da Dios en el momento de que nos convertimos. En ese momento en que nos convertimos, Dios nos da esa paz. ¿Sabes? Es parte del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. Y esa paz es una paz que tiene que ser real, de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Es la paz que tuvo Abraham cuando tuvo que llevar a su hijo al sacrificio. Es la paz que tuvo Daniel y sus amigos. La paz que tuvo José.
La paz que tuvo Jonás en la barriga de aquel gran pez es la paz que tenía Esteban cuando lo estaban apedreando. Es la paz que tuvo Pedro y Silas, vapuleados, puestos en una cárcel. Es la paz que tuvo Pablo. Es la paz que muchos de nosotros hemos experimentado. Y que esa paz es una maravilla, hermanos. Sentir esa paz en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, en los momentos de adversidad. Sentir que Dios está contigo y que tu vida está totalmente controlada por Dios. Eso es maravilloso, hermanos. Y fíjate lo que dice David. Yo me acosté y dormí y desperté porque Él me sustentaba. Hijo de Dios, descansa en Dios. Deja de correr, deja de huir, deja de batallar, descansa en Dios. Cuando el campo de batalla es nuestra mente tiene que ser llena de la palabra de Dios. Nuestras angustias, temores y ansiedades, fruto de nuestras emociones, tienen que estar sujetas por la palabra de Dios para poder descansar en Dios. Dejemos que nuestra mente esté llena de la palabra. Dejemos que nuestra mente la domine la palabra. Que no la dominen sentimientos o emociones, sino palabra de Dios. Mira, en el versículo anterior al 8 de este Salmo 4, versículo 8, en el cual estamos basándonos, ¿no? Dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Si recordamos predicaciones anteriores, esta es la tercera, lo primero que el enemigo quiere quitarnos, ¿os acordáis? Es la alegría de ser hijo de Dios. Quitarnos el gozo. Después de eso, lo segundo que quiere lo primero es el amor. Cuando nos quita el amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes, hay una declinación en nuestra vida espiritual. Porque entonces empezamos a perder la alegría de ser un hijo de Dios y empezamos a perder lo que es la paz de Dios. Pero cuando el amor de Dios es una realidad en mi vida y en tu vida, cuando el gozo de Dios, la alegría de ser un hijo de Dios es una alegría en ti y en mí, está la paz de Dios. Y es una paz, es un amor y es un gozo que el diablo y este mundo querrán robarnos, pero que no podrán robarnos, porque Dios lo ha dado de eternidad a eternidad. Cuando estemos en la presencia de Dios, seguiremos teniendo este fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. El amor, la alegría de ser un hijo de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ojalá hayas podido entender un poquito de lo que te he querido transmitir en esta mañana. Porque me gustaría acabar con el versículo que hemos empezado. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. No es como una receta que se pueda dar a la ligera. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo porque sí podemos dormir. Sí podemos prescindir de una pastilla. Sí podemos prescindir de muchas cosas. Y si tenemos insomnio, gloria a Dios. ¿Sabes por qué gloria a Dios? Porque en vez de ver Netflix o HBO o otra cosa, hasta que nos cojamos el sueño, podemos leer la palabra de Dios. O podemos estar orando. A mí me pasa algo, que cuando yo tengo un poquito de insomnio y empiezo a leer la Biblia, a los 5 minutos me quedo dormido. No sé por qué, pero me pasa eso. Espero que no te pase a ti, pero a mí me pasa. Bueno, pues gloria a Dios, seguiré leyendo al día siguiente. O también me he quedado alguna vez arrodillado dormido en el sofá, ¿no? Entonces, bueno, pues gloria a Dios. Cuando me he despertado me han dolido mucho las rodillas, he llegado a la cama como he podido, pero he dormido y descansado. Y hermanos, no hay mejor manera que descansar que acostándonos con la presencia del Señor y que levantándonos con la presencia del Señor.
Vamos a poner un cántico y después de ese cántico pues vamos a pasar a tomar el pan del vino en esta mañana. Antes quiero hacer una oración. Señor, tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Que estemos pasando por lo que estemos pasando, Señor, tú seas nuestra paz. Que podamos descansar, Señor. Que podamos vivir y experimentar tu palabra, Señor. Que podemos saber que en medio de cualquier adversidad tú estás con nosotros. Tú estás, Señor, tú estás. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Aunque no te veamos, aunque no te sintamos, tú estás con nosotros. Gracias, 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 Señor, porque tú estás, Señor. Aunque los problemas sean como gigantes, Señor, tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Tú eres el que peleas por nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivirla y a experimentarla, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.